En el día en que se registran más personas muertas en 24 horas, como han sido las últimas 24 horas, 353 personas murieron entre ayer y hoy. Y en el día también en que se registra el número más alto de contagios en 24 horas, como fueron también las últimas 24 horas, 1,997 contagios. El día, las 24 horas con más muertos y más contagios, aunque también en el día en que se dio a conocer que más de 555,000 personas, repito, 555,000 personas, vean la gráfica, perdieron su empleo. Lo perdieron en abril, de acuerdo con el Seguro Social, lo que convierte esta cifra en la peor desde 1995, cuando se perdieron casi 185,000 empleos. En aquel entonces, 185,000. En este abril funesto, 555,000 empleos perdidos en un mes. En este abril, bueno, pues justo en este día de récord de contagios, de muertes y de pérdida de empleos, el Consejo General de Salubridad dio a conocer los primeros acuerdos para que se reabra la economía y la vida social. Una reapertura que comenzaría en unas horas, que comenzaría mañana mismo. El Consejo de Salubridad General aprobó acuerdos para el levantamiento progresivo de las medidas de contención contra el coronavirus. Las industrias de la construcción, minería y fabricación de equipo de transporte, como la industria automotriz, serán consideradas esenciales y ya pueden reanudar actividades. En los municipios que no tengan contagios y que colinden con municipios sin contagios, se liberarán las restricciones para actividades escolares y laborales. Todas las empresas y establecimientos deberán aplicar de manera obligatoria las medidas sanitarias que emitirán las Secretarías de Salud, del Trabajo y el IMSS. No es una liberación completa y regresar a la normalidad. Quiere decir que de manera extraordinariamente cuidadosa tenemos que hacer un regreso a cierta normalidad para poder reactivar la vida social, la vida económica, sobre todo las economías locales, y quitar ya esta importantísima presión que hay sobre las economías locales, sobre las personas que viven al día, los pequeños comercios en particular. Pues buenas noches. Entonces, a partir de ya se reabren actividades económicas y a partir del 1 de junio cada estado va a tener un semáforo dependiendo del nivel de alerta por coronavirus. Entonces, las decisiones de reapertura de actividades económicas se harán a partir de lo que decidan los estados más que el gobierno federal. Ese semáforo va a indicar qué actividades pueden reanudarse y se irá modificando, según se dijo hoy, semanalmente. Hasta mañana, según dijeron el subsecretario López-Gatell, y lo había dicho el presidente López Obrador también en la mañana, hasta mañana en la conferencia de prensa se conocerán los detalles del plan para el regreso a las actividades. Vamos a tener más información sobre ese tema, pero bueno, en la Ciudad de México, los problemas siguen ahí difícilmente. Va a haber una reactivación pronta de las actividades, siguen registrándose muchos contagios, siguen dándose imágenes como esta fuera de los hospitales, siguen los reclamos de familiares que piden información sobre sus pacientes contagiados. Ella entró por una neumonía el sábado y ya no nos quisieron dar informes. Hasta hoy yo venía y no me daban informes hasta hoy que me hablaron para decirme que ya estaba muerta. Margarita nunca se enteró de la evolución o deterioro del estado de salud de su nuera. Hoy recibió el primer parte médico, el único, por parte del Hospital Regional 2 del Seguro Social. Su familiar había muerto. En la sórdida sala de espera en que se ha convertido la banqueta de este hospital público al sur de la Ciudad de México, la escena se repite al menos 6 veces durante esta mañana. Familiares en busca de información que reciben las peores noticias. Es lo que están haciendo ahorita, que nada más están diciendo el familiar de tal y ya les dan para que ya falleció, y eso no es una manera correcta. Nada más les hablan para decirles que ya está muy grave, que se vengan.
porque ya está a punto de morir el familiar. El personal del Hospital Regional 2 del Seguro Social instaló mantas en las rejas del área de urgencias para evitar que se pueda ver al interior. Esto, luego de que hace una semana, Imagen Noticias comprobara que la recepción del estacionamiento estaba siendo usada como área de triaje médico a la intemperie. Son las 7:30 de la noche. Esto es el área COVID, donde se realiza el triage para los pacientes sospechosos de que tengan este virus. Y como vemos, no hay ninguna medida para protegerlos de la lluvia. Pero de áreas de información, de eso nada. Desde el 5 de mayo, hace 7 días, la capacidad hospitalaria de este lugar aparece como crítica en los datos del gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué significa esto? Que tiene una escasa oferta de camas, que aparece en rojo en el mapa de disponibilidad de hospitales del Valle de México. Y el panorama no parece mejorar. Durante la mañana al hospital llegaron pacientes con síntomas de COVID-19 en ambulancia, en autos particulares, en taxis, incluso a pie. Probables enfermos que se cruzaron con los necesitados de información, los que se asomaban a la reja, preguntaban en la puerta o hicieron largas esperas para recibir, en su mayoría, poca información o la peor de las noticias. 33 años, dejó 3 niños. Es una injusticia, pero no podemos hacer nada. Solamente decirle a la gente que se queden con sus familiares en sus casas mejor. Y aún así, con estas imágenes, además imágenes que pues seguirán. Se ha hecho, el sector salud ha hecho pues lo que ha podido, se han esforzado, lo hemos visto aquí, más allá de los errores, de problemas de planeación, de lo que se diga, se ha hecho un esfuerzo. El coronavirus no se va a ir por decreto de un día para otro, no se va a ir el 31 de mayo, seguramente no se irá en junio ni en julio, aún así se reabrirá la actividad económica y en algunos lugares lo estamos viendo a partir de mañana mismo. Anoche le preguntamos a David Páramo que cuándo tenía que abrir la industria automotriz y esto respondió. La industria automotriz debe abrir casi inmediatamente, con medidas de protección y lo que sea, pero debemos comenzar a abrir la economía. Eso fue anoche. ¿Te hicieron caso, David? Parece que sí le hicieron caso al padre del análisis superior. Ahora nada más falta, Ciro, que lo hagan bien, no se vayan a equivocar. Ahorita que baje, te digo a ti y les digo a ellos cómo deben hacerlo. Bueno, en unos momentos vemos a David Páramo. Regresamos al tema de los hospitales, estos hospitales que veíamos pues la manera en que reclama en el Hospital del Seguro Social de Villacuapa. Hace una semana en ese mismo hospital hablamos con un señor de nombre Mario Alberto Moreno, quien después de recorrer 3 hospitales logró que aceptaran a su señora madre en el área de urgencias, la que atendía a la intemperie, y luego taparon con mantas para que no pudiéramos grabar. Esto fue lo que nos dijo hace una semana. Hasta ahorita no le han dicho nada. De hecho, nosotros acabamos de llegar con el estudio. Ya se lo pasamos a mi hermana porque mi hermana es la que está allá adentro y no le han dicho nada. Ahí está sentada. Tiene 1 hora sentada ahí mi mamá. Bueno, eso fue hace una semana, hace 7 días. El problema era que atendieran a su madre. Hoy nos encontramos al señor Mario Alberto en el mismo hospital de Cuapa. La nueva odisea es por información. Estaba buscando información sobre el estado de salud de su familiar. Estuve aquí casi 1 hora y media y no tengo ninguna información. Entonces, digo, ya llevo 7 días donde yo no tengo ninguna información concreta, donde no sé si realmente mi mamá esté bien o esté grave, no sé qué vamos a hacer. Bueno, pues esta noche el señor Mario Alberto Moreno recibió una llamada del hospital, le informaron que a su madre aún no le han hecho la prueba de COVID-19 y que su nivel de oxigenación tuvo una leve mejoría, solo eso. Desde hace una semana había instrucción del propio presidente López Obrador para que se corrigiera este tipo de fallas, estos problemas de comunicación. Fue el presidente el que pidió comunicación constante con los familiares de los pacientes. Es un problema que no se ha resuelto. Como estamos viendo, siguen
penando las personas afuera de los hospitales, en muchos casos simplemente para que le digan en qué estado se encuentran sus familiares. ¿Cómo está, por cierto, la situación de ocupación de hospitales en el Valle de México? Hasta el corte de las 9 de la noche, 11 hospitales tienen disponibilidad de camas, la mayoría son del Estado de México. Los hospitales, el número de hospitales saturados subió a 45 en la zona metropolitana, estamos en problemas. Y hasta esta noche se reportan más de 5,000 camas ocupadas en los hospitales del Valle de México, mientras que las camas con personas intubadas o que tienen que usar ventilador, es decir, las que son para pacientes graves, son casi 1,200. Así están esta noche algunos de los hospitales que ya no tienen capacidad para atender a más pacientes. Hicimos un recorrido por el sur de la ciudad, por la zona de hospitales, el Instituto Nacional de Cardiología, el de Cancerología, el de Nutrición, el de Enfermedades Respiratorias. Ahí vimos, pues ya no tanta gente, ya no vimos, pero hay familiares esperando información sobre sus pacientes. Ahí está la Guardia Nacional haciendo patrullajes. Bueno, en el hospital del Seguro Social de Venados, en el área de urgencia, ahí encontramos un poquito más de gente. Las cosas están más tranquilas en el ISSSTE del 20 de noviembre. Imágenes de hace unos momentos en esta parte de la ciudad, en esta parte del Valle de México, en esta parte del país. Vamos a ver estas imágenes, familiares hablando de gente que demanda información, familiares de internos, de presos en el penal de Chalco, en el Estado de México, entraron así, irrumpieron así en la entrada principal del penal. Exigían que les dieran información y que les permitieran ver a sus familiares. Se sabía que se había registrado una riña en la mañana dentro del penal, que había heridos, y bueno, se soltó el rumor de que adentro del penal había muertos. Las autoridades salieron a decirle a las personas que era falso, que la riña había sido controlada, pero pues la gente no les creyó, y esto fue lo que ocurrió. Desgraciadamente llegaron familiares muy alterados de manera muy violenta junto con otras personas que intentan desestabilizar aquí la situación, pero bueno, hay muchas personas aquí que no son familiares, están realmente por otra situación, están tratando de alterar el orden, insisto, de manera muy violenta. Rompieron con tubos la puerta de acceso principal perimetral del centro y vamos a presentar las denuncias. Y pedían información. También hubo un problema, también hubo un motín en otra cárcel, en la cárcel penal de Colima. Se originó por la suspensión de visitas, por la emergencia sanitaria. Los reos se manifestaron, quemaron basura, maderas, colchones. Otro grupo intentó fugarse, no lo consiguió. Apareció la Policía Estatal, el Ejército, la Guardia Nacional, controlaron la situación. La Policía Estatal informó que murieron 3 reos. Y 5 están hospitalizados, uno de ellos de gravedad. Hay 10 personas, además, entre elementos y reos, que también resultaron con heridas leves. Regresando al tema del coronavirus, hoy está por terminar, pero hoy fue el Día Internacional de la Enfermera. Tanto en México como en el mundo han sido un símbolo
un símbolo de estos días tan difíciles, las enfermeras, las gloriosas enfermeras. Mi hija, pues con tristeza por dejarla, mes y medio que no la he visto. Me reconforta saber que me llaman todos los días. Siempre va a existir ese temor al contagiarte. Gracias, gracias. Hace 3 semanas vimos a una enfermera, mucha notoriedad, una enfermera del Seguro Social de nombre Fabiana Cepeda, la llaman la jefa Fabiana, apareció en una de las conferencias del subsecretario Hugo López-Gatell. Duele hablar de los trabajadores de la salud, que también somos personas, que también tenemos familia, y que hoy estamos dejando muchas cosas. Estamos dejando nuestras casas, nuestra familia. Estamos dejando nuestra vida. Bueno, hoy se conoció que esta mujer, esta enfermera, dio positivo a coronavirus. En su cuenta de Twitter, la jefa Fabiana informó: me encuentro en aislamiento ya que di positivo a COVID-19. Soy bendecida por mi familia, amigos y colegas que me escriben para monitorearme. Vivo lo que viven mis compañeros en todo el mundo. Abrazo solidario en nuestro Día de la Enfermera, aunque sea virtual y a sana distancia. Que se recupere pronto, se recupere bien y que pronto esté de regreso en esa actividad que hace estupendamente. Esta noche siguen las celebraciones. Vecinos del multifamiliar Miguel Alemán en la Colonia del Valle, enfrente del centro del hospital 20 de noviembre del ISSSTE, siguen festejando así a los doctores, enfermeros, enfermeras, al personal de la salud. Qué gusto, felicidades. Vamos a ver cómo están las cifras esta noche. Estados Unidos acercándose al 1,5 millones de contagios y superando las 80,000 personas muertas. En México casi 4,000 personas muertas y casi 40,000 contagios. En el mundo más de 4 millones de contagios. En las últimas 24 horas ya habíamos visto los datos de México: 353 personas muertas, 1,997 contagiados. Destaca Estados Unidos, 22,000 contagios y casi 2,000 personas muertas en las últimas 24 horas. Y la letalidad en México altísima, ya mucho más alta que la mundial, 6.9 en el mundo el porcentaje entre contagiados y personas muertas. En México más de 10 personas contagiadas están muriendo. ¿Por qué? Vamos a ver los municipios con más contagios. En estos municipios que no se hagan ilusiones de que se va a reactivar pronto la vida económica, social. Iztapalapa, Gustavo Amadero, Tijuana, Villahermosa, Mexicali, Culiacán, Netzahualcóyotl, Tlalpan, Cancún y Ecatepec. Ahí no va a haber reanudación de vida social pronto. Francia
Veíamos ayer a los franceses, hoy dio otro paso. Vamos a ver estas imágenes porque quizá en junio las veamos en México y en algunos casos quizá la próxima semana las veamos en México. Hoy se informó que 1,5 millones de alumnos de primaria regresaron a clases. Se espera que la mayoría de las escuelas reabra esta misma semana. Las clases están limitadas a 15 personas por salón. La asistencia no es obligatoria. Quienes deciden si los niños van o no son los padres. Au niveau de l'épidémie, je pense que le protocole, les barrières, les gestes, etc., je pense que ça va être respecté. Ils ne sont pas nombreux, ils ne sont même pas 6. Du coup, je pense que ça va bien se passer. Parce qu'il y a le virus qui est venu, on va faire les gestes barrières, on va toujours choisir les mêmes toilettes, on va pouvoir faire de câlins à 1 mètre de distance. Eso en Francia. Vamos a ver a Italia. En Italia los niños van a regresar, ya se informó, en septiembre a las escuelas, pero las autoridades pues ya están haciendo estas prácticas, estas rutinas. Un grupo de niños participó en este simulacro que se llevó a cabo en el norte de Italia, en las zonas más afectadas, en Piamonte, y pues así seguramente será el regreso a clases. Y también en México los niños van a ser desinfectados, se les toma la temperatura, se les pone cubrebocas. Además, las clases fueron en un gimnasio que se adaptó como salón para que se pueda mantener la sana distancia. Y así como vimos los hospitales saturados en Europa, así como vimos las calles vacías un mes antes de que se saturaran los nuestros, de que se vaciaran nuestras calles, así estamos viendo el regreso a clases. Muy probablemente cuando los niños mexicanos, los jóvenes mexicanos regresen a clases, van a regresar con esas condiciones. Así se preparan, así están preparando en Europa. ¿Cuándo van a regresar las clases en México? Pues se había dicho que el 1 de junio, pero hasta esta noche 10 estados ya confirmaron que sus escuelas no reanudarán en esa fecha. Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Baja California Sur, Puebla, Coahuila, Chihuahua, Guerrero y Yucatán. Esos 10 estados no regresan. La Ciudad de México, Campeche, Tabasco, Chiapas, San Luis Potosí dicen que van a acatar lo que determine la SEP. Pues seguramente esta semana. Hoy hubo una reunión del secretario de Educación con representantes de salud de los estados, y las otras 17 entidades pues todavía no definen qué van a hacer. El viernes el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, dijo que volverá a sesionar con los secretarios de Educación de los 32 estados. Ahí seguramente habrá información. En Estados Unidos, el señor Anthony Fauci, el epidemiólogo que encabeza la estrategia del presidente Trump para combatir al coronavirus, compareció por videoconferencia ante senadores. Ahí el doctor Fauci hizo esta advertencia sobre reabrir la economía y retomar las actividades antes de tiempo. My concern is that we will start to see little spikes that might turn into outbreaks. There is a real risk that you will trigger an outbreak that you may not be able to control, which in fact, paradoxically, will set you back, not only leading to some suffering and death that could be avoided, but could even set you back on the road to trying to get economic recovery. El riesgo de abrir antes de tiempo, qué difícil para los gobiernos de todo el mundo. Mantener a la gente en sus casas, mantener las empresas y la economía cerrada, o regresarlos sabiendo que el virus sigue ahí. Estamos viendo que hubo ya problemas en Corea del Sur después de que regresaron actividades, que vuelve a haber problemas en China, pero pues la gente no puede quedarse en sus casas a perpetuidad. En Estados Unidos hay personas que consideran que ya están listas, o que, bueno, vean estas imágenes, unas 60 personas, se dice, protestaron afuera del Palacio de Justicia del Condado de Pinellas, esto en Florida, exigieron la reapertura de los gimnasios. Ya quieren sus gimnasios. Ahí están haciendo sus ejercicios, sentadillas, lagartijas, abdominales, afuera del edificio. Pero bueno, al menos en Florida los gimnasios siguen sin fecha de apertura. No tarde, otro tema muy controvertido. Pobladores de Zitácuaro levantaron el bloqueo sobre la carretera federal Morelia-Zitácuaro.
Lo tenían ahí desde hace 36 horas de bloqueo. Anoche informamos que protestaban porque según ellos la Guardia Nacional estaba fumigando y esparciendo el coronavirus en sus comunidades. Aunque el gobierno de Zitácuaro aclaró que era un rumor y que era una gran mentira, pues el bloqueo continuó. Hoy dijeron los pobladores que van a dejar libre la carretera y lo hicieron, pero advirtieron que van a mantener vigilancia en los accesos a las comunidades rurales. Así reclamaron en Zitácuaro contra el alcalde y así se confundieron también. Le hicimos una atenta invitación al alcalde de aquí de Zitácuaro, nos tomó el pelo, se le hizo una invitación a las 12:30, no vino, señores. Se le volvió a tomar una invitación por la tarde y no vino, señores. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Somos sus tontos o no? Sí. No, señores. No. No, pues como somos sus tontos, pues no. Pero bueno, y hablando de rumores, muy cerca de ahí, en el municipio de Villa Victoria, en el Estado de México, pobladores quemaron una carroza funeraria y golpearon a los empleados que iban a bordo, esto en la carretera Toluca-Zitácuaro. ¿Por qué? Por el rumor de que supuestamente estos hombres estaban secuestrando mujeres en esa carroza fúnebre. Tuvo que llegar la policías municipales, a rescatar a los empleados de la funeraria que había sido contratada en la comunidad de San Agustín Altamirano. Había sido contratada para llevar el cuerpo de una mujer fallecida por coronavirus. Qué cosas, qué imágenes y qué historias. Y una más de rumores. Esta mañana un grupo de vecinos de la colonia San Nicolás, esto en Tulancingo, Hidalgo, protestaron frente a un motel, se llama el Motel Las Puertas. Ya les llegó el rumor de que ahí se alojaría, increíble, a médicos y enfermeras. Para los habitantes de esa colonia, llevar a personal de salud sería llevar un riesgo de contagio. Y bueno, el gerente del motel tuvo que aclararles que no se iba a alojar personal de salud ahí. Vamos para 2 meses de crisis y siguen estos rumores, y siguen estas imágenes, siguen estas protestas, y sigue también, así como hay una gran solidaridad en la sociedad mexicana, hay una falta en otras personas, una falta de generosidad, una falta de grandeza, una falta de humanidad. Vamos a ver estas imágenes. Fiat Chrysler espera reabrir su planta de Michigan a partir de lunes y así se está preparando con un programa de seguridad para sus empleados. Instalaron cámaras termográficas para medir la temperatura. Todos los empleados deberán usar máscaras, lentes de seguridad, guantes, colocaron plásticos, ahí están, acrílicos en las áreas de trabajo para mantener la sana distancia, y esto se verá también y quizá a partir de mañana en las plantas mexicanas. Jamás, nunca en la historia de este país habíamos tenido un mes tan malo en materia de empleo. 555,000, más de 550,000 personas perdieron el empleo formal. Tiene toda la lógica, tiene toda la lógica. En 6 semanas se han perdido 700,000 trabajos. Tiene toda la lógica, cerraste la economía, cerraste la crisis de 2009, los empleos que perdieron, 700,000 fueron los que se perdió toda la crisis de 2009. Y apenas estamos empezando. Cerraron casi 6,700 empresas. 6,700 patrones dijeron, yo ya no puedo, me doy de baja en el Seguro Social. Y esto hay que multiplicarlo por lo menos por 2. Porque están todos los que no cotizan al Seguro Social, economía informal, sí. Profesionistas independientes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo calificarías si te pidiera un adjetivo? Desastroso. Desastroso. Nunca en la historia de este país tanta gente al mismo tiempo había perdido su trabajo. ¿Y esto a qué nos lleva? A que no pueden ser felices, un padre, una madre que no le pueden dar de comer a sus hijos, que no tienen para pagar la renta, que no tienen para la seguridad social. Necesitan hacer algo, necesita abrirse la economía como parece que ya se va a abrir mañana. Vamos a ver qué anuncian mañana en la mañana, pero todo indica que sí. Parece, mira, lo que anunció el Consejo Nacional de Salud Pública, de Salubridad, es correcto. Abre las 3 industrias más importantes de este país. Construcción, que equivale a más del 7% del Producto Interno Bruto. Minería. Pero déjame aquí irnos un poquito. Venga. Construcción cruza toda la economía. O sea, prácticamente todas las ramas industriales, comerciales y de servicios tienen que ver con la construcción. No hay nada que genere más empleos que la construcción. Después la minería, que aporta 7% del Producto Interno Bruto, considerando todas las ramas de la minería.
y el sector automotriz, que son casi 4 del Producto Interno Bruto y que tiene el mayor detonador de empleos. Me hicieron caso, pero no falta que lo hagan bien, Ciro, que lo hagan Vamos bien. a verlo, ya mañana lo comentamos. Pero lo tienen que hacer bien. No la vayan a... Todavía están a tiempo de corregir, todavía no son las 6 de la mañana, ¿no? Que todo el sector automotriz se abra completo, que toda la construcción se abra completo. Porque lo han hecho es que no sé... Y si esto no, se rompen cadenas completas. Piensa en la industria de la construcción. La industria de la construcción tiene que ver desde los bancos que están abiertos, los prestadores de servicios, los intermediarios, las agencias inmobiliarias, todos esos, porque todos tienen que ver con la construcción. Absolutamente. Lo mismo en el sector automotriz. Cualquier pieza que se use, yo lo haría así el decreto, cualquier pieza que se use para estos sectores está considerada como prioritaria y debe entrar. Si no reactivamos la economía, estamos ya cruzando la línea, Ciro, en que la crisis económica es peor que la crisis de salud. Que más gente va a morir que más gente va a morir por no tener trabajo o que va a caer en la pobreza que la gente que está siendo desgraciadamente afectada. ¿Celebras la decisión del Consejo de Salubridad? No tengo ninguna duda. Es una gran decisión. Yo también aquí lo quiero decir, yo también. Ojalá lo hagan bien. Y confío que el presidente mañana haga una buena apertura, una gran apertura de la economía. Insisto, manteniendo medidas de cuidado y manteniendo medidas de salud. Yo esperaría que mañana estemos hasta de mejor humor. Ojalá. Mientras tanto, remátala, David. Donde también nos tenemos que aplicar es en abrirnos hacia los Estados Unidos. Hoy, Robert Lighthizer dijo, ya se acabó la época de empresas fuera de los Estados Unidos, quédense con nosotros. Y eso podría hacer que perdiéramos todo el empuje que esperamos del TEMEC. Del TEMEC, del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Gracias, David. Antes de ir a una pausa, nota, porque creo que es la primera crítica que hace la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al gobierno del presidente López Obrador. Hoy opinó la comisión sobre el decreto que firmó el presidente López Obrador, un decreto que establece que a partir de hoy, de este martes, las Fuerzas Armadas regresaron de manera oficial a las tareas de seguridad pública en el país y que lo harán durante 5 años. La Comisión Nacional de Derechos Humanos consideró que hay indefinición jurídica en ese decreto, que es insuficiente cuando señala que la participación será, comillas, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con la Guardia Nacional. La CNDH considera que esa indefinición es preocupante porque podría establecer un esquema para que las Fuerzas Armadas se queden permanentemente, indefinidamente, en funciones de seguridad pública. Esto que vamos a ver ya había ocurrido y aquí lo habíamos subrayado y lo habíamos registrado, ocurrió a finales de marzo, ocurrió cuando menos 2, si no es que 3 veces durante abril, normalmente cuando se invitaba a personas para firmar distintos acuerdos. Lo señalamos y parecía que la Presidencia de la República había tomado la decisión de respetar las medidas básicas de distancia social, de sana distancia. Más hoy que se conoció la noticia de que un elemento de un trabajador de Presidencia de la República murió por coronavirus, que se estaba respetando el acuerdo de las medidas de contención que marca que en la Ciudad de México no deben estar reunidas más de 25 personas. Pero hoy, en el día de mayores contagios, de mayores muertos por coronavirus, enfrente de la jefa de gobierno, se dio esta reunión. ¡Ánimo! ¿Por qué? Porque la pregunta es por qué 60, 70 personas reunidas en un lugar cerrado. Se le pidió a las familias, a los amigos, a los que se casaban, a los que se graduaban, se les pidió que no se reunieran en grupos de más de 25 personas. Y miren qué ejemplo. Ahí estaba la jefa de gobierno, un gobernador,
secretarios de Estado, el secretario de Salud, los mandos de las Fuerzas Armadas, el SAR anticoronavirus, y ahí estaba el presidente de la República. Pues sí, es cierto, como México no hay dos. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches. Ya falta menos. Vamos a salir adelante. Ánimo.